Y así con el corazón rebosante de música, alegría, energía y confianza. Confianza en el propio corazón, en el propio caminar, en el propio ritmo y cadencia. De mi cuerpo, de mis cuerpos, de nuestros cuerpos. Déjate guiar por el ritmo de la vida, del gran espíritu, del amor que late eternamente desde el centro de tu corazón. Damos así la bienvenida al 1 de junio del año 2021, abriendo micrófonos desde el Cerro del Onix, Puebla, México, planeta Tierra, Vía Láctea Galaxia, para deleitarnos y gozar con el sendero del Mago de Java. Enseñanzas de un auténtico taoísta inmortal, escrito en el año 2000 por el griego Costa Danaos. Gracias, caminante, y que sea esta una jornada llena de luz. Capítulo 10. La naturaleza de la realidad. Fue al anochecer, en una playa de la isla de Evia, al norte de Atenas, que por fin entré a los estados hipernormales de la conciencia. Estaba sentado en medio loto, dedicado a los ejercicios del nivel 2, atrayendo chi de yang, enviándolo a mi dantian y comprimiéndolo ahí mediante retener la respiración con yoga. De repente, se produjo un ruido zumbante, como un helicóptero o una hélice de un bote. De hecho, al principio pensé que era un bote que pasaba cerca. El ruido se fue haciendo más y más fuerte. Sin advertencia, todo se puso negro. Buen Dios, me está dando un ataque de apoplejía, pensé. Sin embargo, no era una sensación incómoda, era más bien agradable. Observé el fenómeno por un momento, totalmente despierto y consciente. Antes de que empezara a sentir miedo, atraje de nuevo mi ki. El mundo volvió a mí y me tambaleé, mareado por unos segundos. Me sentía poderoso, no débil. No era un ataque de apoplejía. Deseando terminar el conjunto de ejercicios que había iniciado, envié mi ki de vuelta hacia abajo. De inmediato empezó de nuevo el ruido zumbante, pero esta vez yo estaba preocupado. Interrumpí el proceso y lo dejé. Una tercera repetición produjo el mismo resultado. Estaba haciendo demasiado. Me paré con las piernas tambaleantes y caminé hacia donde Doris esperaba. Estaba furiosa. Pensé que dijiste que ibas a estar más o menos 20 minutos, dijo. Bueno, así era, es decir, pensé, ¿me tardé? Dije tartamudeando. ¿A dónde fue el tiempo? Pensé. Una repetición de yoga por lo general me toma 1 minuto. Quería hacer 20 antes de ir a cenar a una taberna local. ¿De qué hablas? He estado esperando mirándote por 45 minutos. No te moviste para nada, al menos por 20 minutos una vez. Estaba preocupada. Estaba sorprendido. Parecía que por 20 minutos o más había retenido la respiración y perdido la conciencia del tiempo. De inmediato llamé a John. ¡Felicitaciones!, dijo. ¿Qué quieres decir con felicitaciones? Fue una buena experiencia. Significa que estás avanzando bien en el nivel 2. ¿Se suponía que sucedía esto? Claro. ¿Qué era el ruido zumbante? Un amigo sufí dijo que era la rueda del chakra del dantian mientras giraba. Se rió. Sí. ¿Ah, sí? ¿Te transferiste tu conciencia al dantian? ¿Es todo? ¿Es todo?
Lo milagroso parecía volverse rutina y lo sublime en común cerca de John. ¿Cómo podría llevar ese conocimiento al mundo occidental sin que me ridiculizaran y condenaran? ¿Cuál era el mejor camino para proceder? ¿Y cómo mantener bajo control mis propias ambiciones y esperanzas mientras yo lo hacía? Esos pensamientos estaban en primer lugar en mi mente durante el momento del incidente anterior y con buenas razones. Recordarás que Liao Sifu hizo que mi maestro prometiera nunca demostrar sus poderes en público ni usarlos para beneficio o con propósitos malignos. Cuando John decidió participar en un libro y una película en mayo de 1996, consultó con su maestro, quien había muerto 34 años antes y que subió al cielo en 1992. Para llegar a la conciencia de Liao Sifu, John ayunó por más de 10 días y entró en meditación profunda, enviando su conciencia al exterior. Liao Sifu le dijo que estaría bien seguir adelante. El momento era apropiado y la humanidad estaba lista. También advirtió a John que tendría que soportar el karma del esfuerzo. Si podemos enseñar a la humanidad los beneficios reales de la meditación, de Qigong y Neikung, entonces en verdad serían grandes las bendiciones. Si tenía repercusiones negativas y creábamos un monstruo de Frankenstein, entonces el karma sería muy malo. Cuando empecé a abordar la tarea de producir un libro para mi maestro, de inmediato me di cuenta de la necesidad de una autoridad científica de renombre para dar credibilidad a lo que estaba escribiendo. También era claramente consciente de las limitaciones impuestas por el juramento de John a su maestro. No se permitía una demostración pública bajo condiciones clínicas. El plan que encontré para superar este obstáculo era simple. Se permitía a John tratar a cualquiera con una enfermedad real y el fenómeno de la electrogénesis que empleaba durante esos tratamientos de acupuntura era una demostración suficiente para cualquier médico clínico. Mi estrategia era encontrar una autoridad distinguida que estuviera enferma, preparar una sesión de terapia con John y con suerte inducir a este hombre o mujer a apoyarnos. John entonces podría hacer una demostración completa en película frente a sus estudiantes que también fueran científicos titulados. Había bastantes de nosotros. Sería suficiente con la persona correcta de nuestro lado. Pasé muchas horas tanteando personas y preparando contactos con investigadores eminentes. En 2 de esos casos, John cambió de parecer en el último minuto posible y no me quedó otra que hacer las llamadas necesarias a esos hombres, quienes tal vez quedaron convencidos en ese momento que Dynamo Jack era un fraude. Después de muchos meses frustrantes, volví a Indonesia en noviembre de 1997, donde me reuní con Andreas y Handoko. En esa ocasión, Chang Sifu nos reafirmó que en una demostración pública estaba fuera de discusión. Aunque había recibido permiso de su maestro para hacer un libro y película, aún estaba atado por su promesa a Liao Sifu. En las discusiones de mesa redonda que siguieron, Andreas tuvo la idea de atraer a Lawrence Blair. Nota del autor. Véase la introducción y el capítulo 1. Fin de la nota. Andreas tuvo la idea de atraer a Lawrence Blair al proyecto como director que ya había sido testigo de lo que nuestro maestro podía hacer y porque Anillo de Fuego había sido nuestra introducción a John por el principio de cuentas. Era una buena idea. La siguiente mañana abordé un avión a Bali y empecé a buscar a Blair. Ahora bien, Lawrence Blair y John no se habían hablado por 10 años. El segundo estaba enojado con el primero, ya que creía que el Dr. Blair lo había engañado. De acuerdo con John, la secuencia original de Anillo de Fuego se había filmado para el propósito de documentación científica de sus habilidades, no para uso comercial. Lawrence estaba aterrado por John y se había mantenido lejos de él por 10 años cuando escuchó que mi maestro estaba molesto. Me reuní con el Dr. Blair esa misma tarde en su casa de Ubud. De acuerdo con él, lo fundamental del asunto era un malentendido. Blair habría empleado la palabra Malaya Documentaire mientras hablaba con John.
Chang Sifu había interpretado la palabra para significar documentación, mientras, al mismo tiempo, Blair creía que le daba carta blanca para el uso de la secuencia. Esa semana unía a ambos hombres con la intención de que Lawrence hiciera un segundo documental empleando las secuencias existentes que tenía de Anillo de Fuego. Al parecer, esa reunión fue muy bien, ya que John llegó a una decisión inesperada. Le dio permiso al Dr. Blair de hacer un nuevo documental sobre John con la ayuda de Henke. Pude respirar de alivio, libre para continuar con mi propio proyecto. Tenía un programa para seguir. Quería acercarme a quienes como yo tuvieran grados técnicos occidentales y que también fueran artistas marciales experimentados, personas que pudieran y quisieran combinar el entrenamiento de Neikung de John con un enfoque ortológico y ciencia occidental. Le había tomado mucho tiempo evolucionar un grupo así, hombres y mujeres que no eran orientales ni occidentales, sino un poco de ambas. Era tiempo de hacer efectiva esa inversión. Tal vez se haría realidad esa gente a la que George Lucas había llamado los Jedi. Pero no era una tarea fácil, ya que no se podían romper las reglas. Sabía de primera mano lo que sucedía a alguien que rompía un juramento cerca de John. Deja que comparta un incidente así con el lector. Un cambio en el clima. Estaba conduciendo de vuelta a Atenas de mi pueblo en el norte de Grecia cuando cayó una tormenta. Conmigo, en el Golf Volkswagen estaba Spyro, un piloto de 28 años de edad, que era un amigo y mi estudiante de artes marciales. Era primavera, había flores en todas partes y la Pascua había llegado y terminado. El sol brillaba y no había una nube en el cielo. De repente, en vista de que el padre de Spyro acababa de perder un riñón por infección, el tema de nuestra conversación se dirigió a la muerte y el potencial de una vida después de la muerte. Había conocido a John por cerca de un año en ese momento y estaba a punto de explotar por decirle a alguien, a cualquiera, lo que había visto. Sin embargo, tenía órdenes estrictas de no discutir lo que acababa de ver y se lo había prometido a John. Aprovechando el momento, le conté a Spyro lo que había aprendido en Indonesia. ¿Cómo es que ya no existían dudas en mi mente de que existía la vida después de la muerte? Le describí la onda blanca, la onda negra y lo que John me había enseñado. De repente, una masa de agua golpeó el parabrisas. No podía ver y puse en acción los limpiaparabrisas. Estábamos pasando por campos recién preparados para el cultivo. Debimos pasar por un aspersor, le dije a Spyro. Era extraño que no lo hubiera visto. Pasó medio minuto mientras conducía. El agua seguía cayendo en el parabrisas con ferocidad desenfrenada. Puse los limpiaparabrisas al máximo. No es una tormenta, dijo Spyro. Estaba perplejo. Como piloto profesional, sabía algo sobre el clima y no hubo indicaciones de que tendríamos lluvia, mucho menos una de esa intensidad. La lluvia continuaba golpeándonos con vigor, tanto que apenas se podía ver. Conducimos en silencio. Después de 1 kilómetro me di cuenta de algo extraño. Los autos que venían hacia mí en la pista contraria no tenían los limpiaparabrisas funcionando. Miré el suelo mientras avanzábamos. Parecía estar seco. ¿Qué tipo de tormenta demente es esta?, dije en voz alta. Al mismo tiempo escuché un quejido bajo y asustado del asiento del pasajero. ¿Hiciste algo que no se suponía que harías cuando me contaste todo eso?, preguntó Spyro. Le dirigí la mirada. Estaba blanco de miedo y asombro. No sé, dije. La situación era surrealista, como una caricatura vuelta a realidad, y empezaba a disfrutarlo. De hecho, sonreí mientras miraba al cielo. Lo siento, Sifu, dije. No sucederá de nuevo.
Rociándonos con el tamborileo de unas cuantas gotas finales, la lluvia se detuvo de repente. Me hice a la orilla y salimos de inmediato. Mi Volkswagen estaba remojado. Tenía la apariencia de un auto que había pasado por tormentas tropicales durante una semana. Otros autos completamente secos nos pasaban a derecha e izquierda mientras estábamos a la orilla de la carretera. El sol brillaba, como antes, no había ni una nube en el cielo. Spyro atrajo mi atención. Muy bien, dijo. O es algo que no sucedió y me alejo de ti, o sucedió y tengo que empezar a entrenarme. Hizo una pausa de un segundo y sonrió. ¿Cuándo puedes mostrarme el nivel 1? Preguntó. Llamé a John en cuanto volví a casa, describiéndole el incidente. Me regañó sin retener nada. Era de mi maestro, dijo. La próxima vez cuando hagas una promesa, manténla sin importar nada. Desde ese día he mantenido toda promesa que he hecho. Mira, le temo a mi orgullo y codicia y trato de ser consciente de ellos tanto como es posible. Por ejemplo, al escribir este libro para presentar a John a Occidente, estoy caminando la cuerda floja. Yo también tendré que pagar el karma de mis acciones e intenciones, buenas o malas. Temo a las últimas. Mi corazón dista mucho de ser puro y mis manos no están tan limpias como me gustaría que estuvieran. La reinvención de la rueda. Como he expresado en repetidas ocasiones, lo importante no es subyugar la ciencia oriental a Occidente, sino más bien crear una nueva ciencia que no sea oriental ni occidental. La teoría científica siempre es parafraseando al doctor Fritjof Capra. Nota del autor. Capra Fritjof, El Tao de la Física. Nueva York, Batnam, New Age Books, 1977. Fin de la nota. En el mejor de los casos, una aproximación, el intento de alguien por producir un modelo o documentar la naturaleza subyacente y los procesos de la realidad física. Por ejemplo, la teoría newtoniana clásica fue muy adecuada para ilustrar la conducta de masas grandes y de movimiento lento, pero tuvo problemas para caracterizar los campos electromagnéticos e incluso más problemas con la escala atómica. Las pruebas y tribulaciones de los pensadores del mundo pueden ser sorprendentes de seguir. Si eres el tipo de individuo que disfruta de ver a gente inteligente chocar de cabeza con paredes de ladrillos. Por ejemplo, hace 200 años la gente creía en algo llamado flogisto, una sustancia imaginaria que se creía que existía solo porque la humanidad no comprendía apropiadamente la combustión. La imposibilidad de presentar un modelo adecuado para la combustión era un obstáculo insuperable contra el progreso real en la teoría química, al no estar nunca dispuestos a decir no sé. Los científicos de esa era anunciaron la existencia del imponderable flogisto, una sustancia contenida en todos los materiales capaces de permitir la oxidación. Por supuesto, no existía algo así. Como científico, no podía desechar lo que había visto con mis propios ojos y a menos que John fuera el más grande mago del mundo o un mutante genético, no había forma en que pudiera engañar a tanta gente. Puedes desechar por completo los aspectos metafísicos de este contexto. Repito. Puedes desechar por completo los aspectos metafísicos de este texto como impresiones o ilusiones de John, pero no se podrían desechar las energías que yo y miles de personas hemos presenciado y experimentado. Además, no es válida la suposición de que los poderes de John son resultado de una mutación genética, ya que todos sus estudiantes han encontrado las energías que él describió dentro de sus propios cuerpos durante nuestro entrenamiento. Por ejemplo, en una sesión de preparación, accidentalmente casi mato a uno de mis estudiantes, quien me había sorprendido con un golpe rápido. En reacción, lo golpeé en el pecho con mi palma derecha mientras bloqueaba con la izquierda. El hombre, un poderoso y robusto aldeano griego, de inmediato sufrió un leve ataque cardíaco y se colapsó.
No había una explicación racional para una reacción así, ni se encontró ninguna respuesta para su condición en un hospital. Estaba excepcionalmente sano y gracias a Dios aún lo está. La base fundamental de nuestro conjunto de conocimientos es la ciencia de la física. La mayoría de la gente en la actualidad da por hecho la física cuántica o considera esa ciencia con desconfianza. De hecho, su aplicación práctica inmediata, la energía nuclear, nos acosará hasta que lleguemos a comprender la física de la fusión. En 1905, cuando Albert Einstein, entonces empleado de la Oficina de Patentes de Suecia, publicó los artículos que en la actualidad son clásicos sobre la relatividad y lo que llegaría a ser la mecánica cuántica, fue muy violenta la respuesta de la comunidad establecida de físicos newtonianos. A pesar de esta protesta, en menos de 2 décadas, un equipo de hombres dedicados y brillantes, nota del autor, Einstein, Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, Paul Dirac y Louis de Broglie. Fin de la nota. Trabajando más allá de las fronteras internacionales, habían establecido irrefutablemente los fundamentos de la teoría cuántica. Lo importante es que la percepción del universo del hombre cambió radical y repentinamente, destruyendo los conceptos establecidos de la comunidad científica en 20 años cortos y desconcertantes. Aunque es más cómodo pensar que la teoría científica es constante y está por encima de todo, con lo que se reduce la inseguridad de nuestras vidas, la verdad es que la teoría científica siempre está cambiando en su intento de describir la realidad. Y empleo la frase siempre cambiando más que evolucionando con propósito, ya que en muchos casos ha sido totalmente revolucionario el alejamiento de modelos establecidos de pensamiento. Imagina la conmoción para la comunidad científica establecida cuando se llegó a comprender la realidad del átomo. Hasta ese momento la gente había supuesto que los átomos eran partículas increíblemente duras e indivisibles, de masa sólida. La mecánica cuántica y el descubrimiento de los rayos X mostraron que en su mayor parte eran espacio, existiendo solo en relación de unos con otros y definibles solo mediante las leyes de probabilidad. La teoría de la relatividad y la mecánica cuántica son por necesidad holísticas y ecológicas. Sin embargo, en lo que se refiere a la evolución social de la humanidad, su descubrimiento es bastante reciente y aún no ha habido suficiente tiempo para que tengan un efecto benévolo. De hecho, una rama inicial, la física nuclear, ha sido negativa hasta la fecha. Es seguro que veremos el lado positivo en los próximos 50 años. Por el momento, es tranquilizador saber que los creadores de la teoría cuántica apreciaron de inmediato lo parecida que era su física nueva al modelo de misticismo oriental. Muchos de ellos empezaron a estudiar la sabiduría de Oriente con el fin de comprender mejor su propia creación. Niels Bohr visitó China en 1937. Cuando el rey de Dinamarca lo hizo caballero 10 años después, escogió el símbolo Tai Chi Yin-Yang como escudo de armas para reconocer la armonía entre las ciencias oriental antigua y la ciencia occidental moderna. Vamos a suponer por un segundo que las habilidades y teorías de John demuestran ser ciertas. Me gustaría abordar lo que esa información podría ofrecer a la humanidad. Para un enfoque más detallado, revisa el apéndice 2. En el siglo III después de Cristo, sabios chinos describieron el proceso por el que se creó todo a partir de la fuente y volvería a ella. Para simbolizar el estado antes de que empezaran el tiempo y el espacio, quienes llegarían a ser conocidos como taoístas presentaron el concepto de Wu Chi, literalmente no hay extremo, simbolizado por un círculo. Wu Chi es la condición de inmovilidad en que todo está indiferenciado de lo fundamental. Desde este estado brilla un punto de movimiento de yang puro.
Hay una interacción entre yin y yang que conduce al estado de Tai Chi, el extremo supremo. Aquí yin y yang están entrelazados, distintos, pero unidos, contrarrestando la fuerza uno del otro. Si las teorías de Jung y el modelo en la figura 2 son exactos, entonces a nuestro arquetipo del universo le hace falta un ingrediente clave: el hecho de que la sustancia que existía antes del Big Bang. Nota del autor: suponiendo que hubo un Big Bang, el modelo chino también abarca la posibilidad de que la energía se esté produciendo constantemente y que el universo no tenga principio ni fin. Fin de la nota. El hecho de que la sustancia que existía antes del Big Bang estaba en interacción constante con la estructura de nuestro presente universo físico, la inmovilidad yin y el movimiento yang, en equilibrio perpetuo como uno. Es seguro decir que un postulado así explicaría muchas de las discrepancias en la teoría física que los científicos de todo el mundo han observado e informado. El yin no es precisamente el éter que buscaban Hendrik Lorentz y Jules Henry Poincaré. Nota del autor: es bastante interesante que cuando Poincaré postula que un reloj fuera más lento en el tiempo al moverse en el éter, estuviera describiendo uno de los atributos de la energía yin. Fin de la nota. Pero sí ofrece muchas posibilidades emocionantes. Jung me reveló la siguiente declaración clave en una ocasión: todo en la Tierra es yang, pero la Tierra en sí es yin. Para mí, como científico, esto implica que la energía yin se asocia con pozos gravitacionales como son planetas y singularidades, y que el equilibrio descrito por el símbolo de Tai Chi existe en el universo como sigue. Figura 3: Yang y Yin macrocósmicos. Este diagrama simple sugiere lo increíble. Ante todo, estoy bastante seguro que el Chi de Yang es un fenómeno solar. Nota del autor: de hecho, creo que como fotones de luz, el Chi de Yang no es una partícula ni una onda, sino ambas. Fin de la nota. Jung ha dicho: el Chi de Yang está en el aire, la naturaleza lo crea. He visto que es de color azul, como hice notar antes. Como persona que se entrena en el Neikung, puedo sentir que el Chi de Yang se almacena constantemente dentro de mi Dantian. Está caliente, igual que como los textos chinos clásicos describen que está. Ambas observaciones se mezclan perfectamente con el trabajo de Wilhelm Reich sobre el orgone. También parece que la concentración del Chi de Yang aumenta al estar a mayor altura. En otras palabras, el Chi de Yang tiende a alejarse de la gravedad, que es la razón de que los yogis se reúnan en las montañas. Puedo sentir el Chi de Yang esperando ir hacia arriba en mi cuerpo si sirve de indicación. La existencia del Chi de Yang muestra con claridad lo dementes que somos como especie. Si se considera que nuestro estilo de vida actual tiende a destruir el medio ambiente, y si asumimos que la naturaleza circula y propaga la esencial energía vital, al eliminar la naturaleza nos estamos suicidando. Sin embargo, la gran sorpresa en el modelo de Jung del universo es la energía yin, ya que actúa en forma diferente a cualquier otro fenómeno físico registrado. Nada la explica, ni la telequinesia ni el control mental. Jung la hizo pasar varias veces a través de mi cuerpo y la sensación fue diferente a todo lo que haya encontrado.
era una corriente fría, una brisa invernal, el vacío del espacio externo. La teoría china clásica llamaba Kan al Qi de Yin, agua, en un intento de describir su textura. De la misma forma, llamaba Li al Qi de Yang, fuego. Ambos nombres son pertinentes. La ley de la conservación de la energía es un pilar fundamental de la física. Durante el incidente de la granja de camarones, cuando John pasó el Qi de Yin a nuestros cuerpos y agarramos las balas del rifle de aire, no hubo deformación del perdigón de plomo ni radiación alguna de calor. Esto sugería que no se conservaba la energía de la bala, sino que de alguna forma dejaba de existir. De acuerdo con las leyes modernas de la física, esto no es posible. La posibilidad de que exista un continuo en nuestro mundo, pasivo pero siempre presente, es enloquecedoramente emocionante. El yin es el caos original que existió antes de que llegaran la materia y el espacio-tiempo. Un orden como el que tenemos en nuestro mundo procede de la interacción definida por el símbolo de Tai Chi. Yin luchó contra Yang, pero el equilibrio de sus fuerzas creó la vida. Entendí que la comprensión de la naturaleza del Qi de Yin y de Yang podría dar a la humanidad la antigravedad, la velocidad más rápida que la luz y casi con seguridad pistas para el enigma de tiempo. Tengo razones válidas para esas suposiciones. Levitación. Estábamos en Barcelona. John estaba recorriendo Europa en compañía del ministro del Interior de Indonesia. Me había confirmado en broma que el hombre se sentía más seguro cuando él estaba cerca. John vino a mi habitación de hotel masticando cacahuates. Me lanzó una bolsa y se tiró en un sillón. Por un momento estuvo charlando. Luego de repente el tema cambió al Qi en relación con las ciencias biofísicas. No puedes estudiar al Qi bajo un microscopio, dijo. John, Qi es el estudio de nuestra existencia, no solo de la materia. Por ejemplo, si tienes Qi, puedes hacer a un lado lo que en la actualidad llamamos ley natural. Puedes caminar cruzando las paredes, puedes elevarte del suelo, puedes hacer mucho. ¿Te refieres a la levitación?, dije. ¿Así que son ciertas las historias de yogis que levitan alejándose del suelo en meditación? ¿Puedes hacerlo? Por supuesto, contestó. Me tomó solo unos meses aprender ese truco, pero no es muy importante. Puedes elevarte a cerca de 1 metro sobre el suelo y sentarte ahí. No puedes moverte en ninguna dirección, solo de vuelta hacia abajo. Sí, pero... Sin peros, interrumpió. Cualquiera con Qi puede aprender a hacerlo. No es nada. Pensó en esa declaración por un segundo y entonces añadió. Pero debes tener Qi. ¿Puedes enseñármelo, Sifu? John me miró con desilusión. Seguro, dijo y se sentó en el piso, cruzando las piernas en un loto completo. Se quedó inmóvil. Parecía que su respiración había cesado. Fue una estatua de un místico oriental por un momento. Con fluidez y de forma repentina, casi con total naturalidad, se elevó del piso al menos de 20 centímetros y se mantuvo ahí. Me quedé sin aliento. Después de alrededor de 1 minuto, John volvió a bajar. La alfombra es sintética, dijo, poniéndose en pie. De otra manera me hubiera elevado mucho más. Se lo agradecí repetidas veces. Parecía sorprendido de que estuviera tan impresionado. Para él no era gran hazaña, un truco de sala, sin utilidad práctica, con la excepción de una demostración de las habilidades inherentes del hombre. Vamos a salir a cenar, dijo en la puerta. ¿Vienes con nosotros? ¿Comida china de nuevo?, pregunté. Sí, hay un buen restaurante chino que hay abajo.
Se me erizaron los pelos del cuello. Sifu, dije, ¿puedo preguntarte algo? Has estado en Holanda, Alemania, Austria, Suiza, Italia, Niza y ahora España, ¿cierto? Asintió. ¿Todo este tiempo solo has probado comida china? Por supuesto que no, contestó indignado. A veces probamos también comida tailandesa. Para tener un resumen rápido de cómo se podrían aplicar las matemáticas modernas a las teorías de John, examina el trabajo del doctor Ilya Prigogine. Nota del autor, mejor conocido por sus contribuciones a la mecánica estadística no en equilibrio y sus teorías de papel del tiempo en procesos irreversibles. Fin de la nota. En 1977 recibió el Premio Nobel por mostrar que los sistemas químicos complejos tienden a organizarse en relaciones estructuradas, por decir... En 1977 recibió el Premio Nobel por mostrar que los sistemas químicos complejos tienden a organizarse en relaciones estructuradas por decisión propia. En otras palabras, que la autoorganización es una característica fundamental del universo. Estos sistemas químicos actúan en forma tal que casi están vivos, con la excepción del hecho de que no generan o reducen células. Estos sistemas autoorganizados parecen estar a medio camino entre lo que se puede considerar vivo y lo que no. De hecho, en décadas recientes han recibido golpes severos nuestras concepciones establecidas de lo que en realidad es la vida. Por ejemplo, los virus no se pueden considerar en realidad vivos como definimos el término en la actualidad, ya que fuera de una célula viva no tienen un verdadero estado de ser. Es solo cuando han infectado un huésped y penetrado en una célula que forman un sistema en conjunción con la célula. Este sistema sí funciona en una forma autoorganizada. Sin embargo, al contrario de la mayoría de los demás ejemplos del ciclo biológico, el propósito del sistema virus y célula no es la supervivencia del sistema, sino simplemente la generación de cientos de nuevos virus a costa de la célula original. Tal vez esa conducta se pueda explicar mediante la interacción de fuerza yin y yang. Dejando de lado a los virus, estoy convencido que la teoría de complejidad y el caos tiene la fórmula matemática para hacer el modelo de la interacción de yin y yang. Así, sinceramente espero que este texto proporcionará el impulso necesario para que se prepare un modelo así. No puedo enfatizar suficiente que se ha malinterpretado la imagen de yin y yang que ha hecho popular la cultura moderna. Yin y yang son, como he dicho en repetidas ocasiones, fuerzas opuestas. Nota del autor. La figura más reciente es alquímica y describe la transición y flujo de la energía con el tiempo más que una situación de estado continuo. El modelo astrofísico actual de la evolución de las estrellas nos ayuda a comprenderlo. Parecería que el crecimiento de una estrella a la etapa de gigante rojo y su posterior transformación a un hoyo negro sugiere una transición del mayor yang al yin. Revisa el apéndice 2, un análisis más amplio. Fin de la nota. Sin embargo, la vida en sí es una combinación de energías yin y yang que avanzan en paralelo. Así, el arcaico símbolo Tai Chi, véase la figura 4b, describe su equilibrio mucho mejor que el símbolo moderno empleado en la actualidad, figura 4a. La configuración sugerida por la figura 4a es una descripción de yin y yang en flujo y que por naturaleza es inconstante. Se podría decir que el modelo arcaico es el que mejor describe al yin y yang y en su equilibrio más productivo en el momento en que las dos energías se combinan para crear vida, mientras que el símbolo moderno describe su proceso de cambio con el paso del tiempo. Un ejemplo sería el de una estrella en la fase de gigante roja, máximo yang, que se transforma en un hoyo negro, o yin menor. Más sobre esto en el apéndice
número 2. En el cuerpo humano, el moderno símbolo Tai Chi es estrictamente alquímico y requiere estados elevados de energía para existir, aunque una vez que se alcanza es permanente. Figura 4. Yin y Yang en equilibrio. La figura que se muestra en A es bajo tensión. Se relaciona con los niveles 4 y 5 del entrenamiento de Neikung y requiere de niveles elevados de energía. Este símbolo se emplea erróneamente en las obras populares para describir el estado natural de nuestro equilibrio de fuerza vital que se muestra con mayor exactitud en B, imagen del siglo III después de Cristo. Terminaré este capítulo con una bomba final. Considera al yin como la cualidad original antes del espacio-tiempo, el complemento antagonista de nuestra naturaleza yang. Jung mismo siente la energía yin por su interacción con el yang. Siente una corriente eléctrica cuando las dos energías se unen, como nos sucede a todos. Como el chi de yang es un requisito y un resultado de la vida, y suponiendo, como creo que es energía solar, entonces su presencia implica que existe una intención en que se basa la creación de la materia. Podemos ver el testimonio de nuestro crecimiento continuo del yin hacia el yang en el registro evolutivo de la vida. Aunque su universo es un equilibrio entre fuerzas yang y yin, algunos objetos son más de uno que del otro. El agua se considera un elemento yin. La vida empezó en los océanos en forma de criaturas fluidas de una célula. Evolucionaron convirtiéndose en plantas, en peces y al final se alejaron del yin a la playa sólida en forma de anfibios. Nuestro proceso evolutivo continuó en la Tierra. Estamos creciendo más y más hacia el yang con cada época. Parece poco probable que los antiguos chinos comprendieran el proceso evolutivo entre 1000 años antes de Cristo y 300 después de Cristo, cuando se desarrolló por completo la teoría yin-yang. Lo que es más, como se expresó en el Tao Te Ching y confirmó Jung con el fin de que la vida existía, los seres vivientes, plantas, animales, bacterias, deben tener ki de yin y yang actuando en paralelo una con otra. Una mesa de madera es solo yang y no tiene vida, mientras que un árbol tiene yin y yang y está vivo. Lo que digo en resumen es que la realidad de las energías yin y yang da crédito a nuestras esperanzas de que existe un Dios creador y a la idea que el universo se actualizó con la intención de producir la vida misma. Y esto, en nuestra era de lógica rígida, es tal vez la realización más sorprendente de todas. Esto fue una producción de Energía Fina. Gracias, caminante, por acompañarnos. En la descripción del video dejaremos los diagramas a los que se refiere este capítulo. La naturaleza de la realidad. Hasta un nuevo encuentro.